O sea, una historia, o sea, una Bogotá del siglo XIX, que es una Bogotá que pues es prácticamente el centro de Bogotá actual. O sea, es como es lo que llamamos pues la Candelaria. Y que va como, o sea, que el límite hacia el norte es prácticamente donde hoy está la calle 26, la iglesia de San Diego, ¿sí? Ujú. Y hacia el occidente es como más, es como el sector de donde está, ¿cómo es que se llama? Donde está la Plaza de España Ujú. y donde está la iglesia del Voto Nacional. Y hacia el sur, pues es como este barrio que se llama Santa Bárbara. O sea, como es una ciudad muy chiquitica, Ajá. que no hay ningún tipo de edificio más grande o más alto que la catedral prima de Bogotá. Ujú. Que todos se conocen con todos, ¿sí? Ajá. Que por más que las paredes sean de cal y canto y gruesas, pues todos se Todo se saben los escucha. chismes de todos. Ajá. Y se me hace y pues obviamente una Bogotá camandurerísima, o sea, pues que todo el mundo va a la misa, ¿sí? Eh, Confesión, sí, claro, devoción. exactamente. Ajá. Que la gente, pues, o sea, que digamos los prostíbulos están escondidos por las fachadas de las chicherías, ¿sí? Ujú. O sea, esa diversión así picaresca, pues, está detrás de las chicherías. Y Entra chichería y al fondo. claro, pues porque al lado del alcohol, pues Claro. no puede faltar Y así funciona. el sexo. El sexo. No puede faltar el sexo. Entonces, o sea, en una Bogotá así, Sí. o sea, imagínate que suelten el rumor de que se suicidó Silva porque estaba enamorado de la hermana, o sea, para la familia, o sea, para la mamá y la propia No, hermana, pues. para la mamá, porque si mal no recuerdo la hermana como que ya había muerto. Pero para la mamá que sí estaba viva, o sea, yo no creo, o sea, no creo que ella estuviera dispuesta a aceptar que hablaran de su hijo en esos términos. Entonces a mí me parece, y en esto digamos, la invitación está para leer una biografía de Silva, una de las últimas, que fue escrita por Fernando Vallejo, que se llama Almas en Pena, Chapolas Negras. Eh, a mí, él no lo dice directamente, pero a mí me parece que más bien pudo Mm. haber sido lo que se llama actualmente como un crimen de odio. Porque muy probablemente Silva era tal vez un hombre homosexual, Ya. muy sensible, y pues su manera, digamos, de salir del closet o algo así, pues era a través de la poesía, ¿no? Mm, mm. Y Obviamente puro lo odio, que por puro odio sí, a lo diferente, terminan, sí, ¿crees tú, matándolo? yo Un creo, crimen de yo odio. creería, o Mm. sea, pero estos son ideas al aire, o sea, no tengo manera de sustentarlo. Ujú. Es simplemente como la sensación que me deja al haber leído la biografía de Vallejo. Mm. Mm, y curiosamente, el padre de Silva, Ricardo Silva, él fue asesinado Oh. en una hacienda cercana a Bogotá. Y Mm. ese fue un crimen que no se resolvió. Entonces, o sea, ahí hay material Hay material. para que hagamos algo. Sí. Sí, o sea, Netflix, contrátame nuevamente Nuevamente. sí, Ah, para hacer una serie en donde contemos aquí la historia de José Asunción Silva y su pues, familia. hagámosla, Y hagámosla en digo, teatro. o en teatro, sí, Lindo. sí, ¿por qué no? Pues, Y digo nuevamente porque, pues, a ver, aquí hay que votarlo, hay que claro. votarlo, ¿Por sí, qué ¿por no? qué no? Suéltalo. Pues imagínate que yo trabajé para una de las series que ahorita está en tendencia, que fue Cien años de soledad. Ay, no te creo, qué hermoso. Yo Yo trabajé. casteé para eso. Ay, no Sí, digas. sí, Bueno, sí. pues yo no casteé. Yo tengo que decir que a mí me buscaron Ajá. para trabajar en el departamento de vestuario. Ay, qué Yo hermoso. trabajé con Katherine Rodríguez, que es la Mm, diseñadora de vestuario de la serie. ok. Una chica pilísima, Katherine, pues desde aquí muchos abrazos y besos porque de verdad que estoy infinitamente agradecido contigo que me hayas encontrado, me hayas buscado Ya se para... conocían. No, 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 ¿Cómo llegó a no. ti? Eso fue súper curioso porque No, imagínate, espera, yo
quiero escuchar esto con mucha calma y tengo que ir al baño. Hasta que Bueno, me meo. entonces, Entonces dame 5 entonces segundos. hacemos pausa de pipí y ya volvemos. Y ya volvemos. Pausa A de pipí y ya Mediador volvemos. Podcast. Gracias. A ver. Bueno, entonces retomamos y pues yo me fui, nos hicimos la pausa para poder escuchar bien esta historia porque me parece una nota. ¿Cómo es, cómo te encuentran para trabajarle al vestuario Vale. de 100 años de soledad? Bueno, aquí con Proyectazo. un gran sorbo de café. Quedó mejor, quedó mejor. Gracias a nuestro patrocinador de café, Ajá, azar. Azahar. Gracias. Así, ellos tienen un café, hicieron un café muy lindo Ujú. en el ¿Los Aeropuerto conoces? Internacional El Dorado. Armaron un local de cafecito divino. ¿No lo vi? ¿Dónde? En El Dorado, en el aeropuerto. Pues no Lo armaron ahí, el otro día me tomé un filtradillo ahí, delicioso, el sitio está divino, entonces si van a viajar en estos días a destinos sean nacionales o internacionales, busquen El el puestito. puestico de Azahar Café, tienen Mm. productos divinos además. El puesto. Ve, Milo El me local, regañó. sí. Milo me regañó cuando hablamos que porque, pues no porque tal, pero sí quedó la consigna de que estamos haciendo mucho uso del diminutivo como colombianos, pues, y que hace parte mucho de nuestra cultura y pues es un puesto, ¿no? Un puesto de Sí, café, un de local. azahar, un local. Un local, pues es un local, Un local. pero el puesto... ¿Qué? Sí, no, pero bueno. ¿Qué? No, que pues el puesto es como un sinónimo, ¿no? Lo digo por decir puestico. Un puestico. Un puesto, sí. No, sí, un puesto. Ay, pero ¿qué importa? Los diminutivos, ¿qué importa? Ay, Camilo, no friegue. No friegue. Usted más bien sígale dando color así, ese rosa estrambótico, extravagante, irreverente y religioso. Ajá. Ese rosa aibaguecito. Aibague. Aibaguecito. Aibaguecito, la capital musical de Colombia. Chan, chan. Uh-huh. Bueno, y entonces cuente. Entonces, bueno, volvamos a esta historia de por qué nos conocemos con Katherine Rodríguez. Pues imagínate que... Y sobre todo, ¿cómo fue trabajar en eso, no? ¿Qué termina sucediendo? Sí, no, pues igual no hay mucho que decir, pero es importante como, obviamente, hacer el champú de las cosas, ¿no? De que uno estuvo ahí, de que uno ya está inmortalizado para la historia en los créditos, o sea, cuando vean 100 años de soledad, dejen los créditos, miren Departamento de Vestuario, en la tercera estoy yo, en la tercera slide estoy yo. Vamos Samuel León Iglesias. Samuel León Iglesias, queridísimo. Entonces, bueno, esto se remonta a el año 2018 en el Museo Nacional de Colombia, donde pues trabajé durante 8 años con mucho interés, mucho ímpetu, bueno, mucho amor, obviamente. Entonces, era el año 2018, inaugurábamos ese año con una gran exposición llamada El Museo en el Museo. El museo en el museo consistía en... esa expresión tan chistosa. El museo en el museo... Pues, ¿Consistía? Sí. Es como cuando me da una rabia cuando escucho a periodistas y todo diciendo en relación a... Y creo que es en relación con. ¿Sí? Y yo digo, pero esta gente que redacta, que lee todo, ¿por qué siguen diciendo en relación? ¡No! ¿Y qué pasa con consistía? Los timbros. No sé, suena raro para ver. Bueno, el punto es que el Museo en el Museo es una exposición que tenía como propósito traer a la memoria de los visitantes del museo y específicamente de los visitantes bogotanos un museo que existe, pero que no tiene sede en este momento. La perdió por avatares del destino, porque pues era un museo que recibía el financiamiento doble del Banco Cafetero, que ya no existe. Que se vendió en uno de los periodos presidenciales de Uribe, valga la acotación, y los almacenes generales del comercio, Almadelco. Eran dos instituciones que le daban un sustento a este museo. Hablo del Museo del Siglo XIX. No sé si tú escuchaste hablar de ese museo. No. Entonces, el Museo del Siglo XIX es un museo muy bonito e interesante en su historia porque una gran mujer santandereana, una mujer arrecha, como
se dice allá en esas bravas tierras del Santander. Ajá. Que fue una gran gestora cultural, una historiadora increíble de la vida cotidiana del país, una mujer pues además muy elegante y pues que digamos supo trabajar por la cultura y hacerse visible y hacer mucha gestión cultural en su momento. Hablo de la eminente Aída Martínez Carreño. em, Ella en el año, ella, sí, en el 1980 decide fundar un museo en donde se cuenta, digamos, desde un punto de vista más, se podría decir, más de la vida cotidiana, más hasta cierto punto íntimo y muy relacionado como con lo que llamaríamos cultura material, Ujú. el siglo XIX colombiano, que ella pues lo propone, pues obviamente auspiciada y pues auspiciada por el Banco Cafetero y Almadelco, porque ella, digamos, trabajaba para ellos Ok. en ese momento, o sea, a finales de los 70 y ya en 1980 pues se logra fundar y abrir al público las puertas del Museo del Siglo XIX. Digamos que pues ella enmarca un poco la temporalidad de este museo entre 1830 y 1930, y eso sería el gran siglo XIX colombiano, por Oh. llamarlo de alguna manera. Ajá. Eh, entonces, eso tiene pues como una razón de ser, ¿no? ¿Por qué 1830? Porque 1830 es el año de la muerte de Bolívar y por ende es el año en el que pues llega a su fin esta concordia, no tan concordia, entre lo que era Venezuela, la Nueva Granada, y Quito, que pasó a llamarse Ecuador. Mm. ¿Sí? Y bueno, recuerden que la Nueva Granada tenía un bracito en Centroamérica, que es Panamá. Panamá. ¿Mm? Ujú. Entonces, cuando muere Bolívar, pues como que muere este gran sueño de federación y pues ya, digamos, la Nueva Granada pues sigue hacia adelante. Mm. Y se va a llamar de un montón de nombres. Yo no sé si te acuerdas en el bachillerato que Sí. tal Cambiaba fecha. Sí, como entonces era la la nueva. República, la Nueva Granada. Sí. Después ¿cómo era? La Confederación Granadina. Y Ajá. luego los Estados Unidos de Unidos. Colombia y no Ajá. sé qué, bueno, un montón. Y luego ya se quedan con República de Colombia. ¿Con cuál te hubieras quedado? Em, ¿Estados Unidos de Colombia? sí, o la Confederación Granadina, porque Mm. digamos, no es, no, como que establece un poquito de distancia entre Nueva Granada, que pues era el nombre colonial, Ajá. y pues Confederación, pues como muy, ¿no? Muy de reconocer estados federados, en fin. Confederación Sí, Granadina. suena como, sí, no, la Confederación Granadina. ¿Y cuál sería el gentilicio? No, pues granadinos. Gra- O neogranadinos, no me acuerdo. No, eran granadinos, sí, bueno, no sé. Pero serían como granadinos. Creo que eso nos Granadinos. hubiera metido un poquito en problemas con Ajá. la comunidad autónoma de Granada en España. Pero bueno, no lo sé, lo desconozco. El punto es que Ajá. entonces se funda el Museo del Siglo XIX, Sí. que es un museo muy importante porque es el museo a nivel nacional que tiene la colección de indumentaria histórica original más antigua del país, Mm. que va justamente con un vestido de la década de 1830 hasta básicamente 1970, porque en las colecciones hay un hermoso vestido Yves Saint Laurent Mm. que le perteneció a Aida Martínez Carreño. Oh. Entonces, Y ¿qué el pasó? museo pierde El museo como su... va perdiendo progresivamente el patrocinio económico de estas Mm. entidades, Mm. Banco Cafetero, Almadelco, entonces se va quedando sin mucho presupuesto. Mm. A lo último tuvieron que vender su sede principal, que en la actualidad es la sede del Ministerio del Interior, Mm. si no estoy mal, ahí justo al ladito, es la casa justo al ladito del Palacio Echeverry, sede actual del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Mm. Saberes, mi Mm. casa. Entonces la casa del frente, Ajá. muy cercana a la casa de Nariño, Mm. era la casa
Era la casa que llamaban en cierta época de las casas, porque eran unas hermanas que tenían un colegio ahí. ¿Las casas tenían su colegio ahí? Sí, ahí. Ajá. Las hermanas Casas tenían un colegio ahí, Sí. a inicios del siglo XX. Y es una Ah, casa que representa mucho lo que se llama en la historia de la arquitectura colombiana, la arquitectura republicana, sí que tiene como esta influencia de como del toque francés, muy del Segundo Imperio, ¿no? Como mm, este París de la reforma haussmanniana, eh, que es el París pues que todo el mundo conoce, digamos, y ujú, que a la fecha todavía está vigente. mm, En el París de los bulevares, de estos edificios de 6, 7 plantas, con ujú, unas ornamentaciones así muy rocambolescas, unos órdenes, una mezcla de órdenes ujú, entre lo neoclásico y estas molduras, ¿no? Y herrerías, se dice, no me acuerdo, de los balcones en hierro con ajá. estas formas así, estas volutas, todos esos términos de arquitectura que me perdonarán los arquitectos, yo ahí diciéndolos como tan campantemente, pero que tienen además pues tienen como su epítome, su realización en el famoso arquitecto francés Gaston Lelarge, Ok. que es el que, por ejemplo, construye el Palacio Echeverry, Ay, que hermoso. realmente es un complejo de 4 casas de los hermanos Echeverry. ¿Has entrado? Sí, claro, claro. No lo conozco. ¿Eso uno Es, puede entrar? si uno puede, pues, pues sí uno puede entrar. No sé. Yo creo que tú podrías, claro, tú podrías entrar. No sé. Sí, pues sí, Por fuera pues, es hermoso, pero nunca, pues no sé. Porque no tiene, pero digamos, ¿qué? pues tú deberías, pues con tus conexiones allá entrar. Pues, ¿Qué, usted qué no sabe quién conexiones? soy yo soy amigo del exministro Correa. Yo- Si uno No, dice así, hombre. usted no sabe quién soy yo. Así es como entra uno a todos estos sitios, ¿no? Acá está muy de moda, usted no sabe quién soy yo. Ah, sí, se puso de moda. ¿Tú dices que se puso de moda? Sí, tú no has visto, pues, Pues yo vi que fue una tendencia de esta persona que lo habrá hecho en su momento, sí, y así hay pero no gente sabía que se había puesto de así, moda. no, pues no sé si está de moda, pero quiero decir que pues la gente, bueno, una gente que pues cree que tiene cierto nivel de poder y Mm, autoridad, que mm, hace, no sé, que son familiares de políticos, de artistas reconocidos, qué mm, sé yo, entonces empiezan en cualquier sitio a sacar ahí sí, como, sí. ya no sabe qué, se ponen así como pechipalomudos, ¿no? Y entonces usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo. Sí. Entonces, Pero no, pero bueno, entonces, no lo he intentado, pero sí pues quiero conocerlo, me inténtalo parece, porque porque no sabía que eran un complejo de cuatro sí, es casas. un complejo de 4 casas que por fuera se ven como si fuera una sola. Ujú, Un ujú. palacio, Un pues se llama el palacio que Palacio es Echeverry. muy bonito. Entonces es un trabajo de Gaston Lelarge, pero el más conocido y el que está visible a los ojos todos los bogotanos, Ujú, es la fachada del Palacio Liébano, la sede de la alcaldía. ujú. Ese es como el más famoso. Eh, Que es hermoso también sí, eso. es muy lindo que pues fue una restauración que se hizo después de que en el año 1900 se incendiaran las galerías Arrubla, que era como se llamaba ese espacio, que era un Ah, espacio comercial, pero tenía al fondo ¿cómo se llama? El salón del consejo y el ayuntamiento. mm, sí. Ahí Ra- en plena Plaza de Bolívar. sí, ahí Ujú. en los años 1900, 200. pam, pam, pam. Ajá. Entonces ahí hubo un incendio de esas galerías a Rubla y que además eran viejísimas. Eso cuando tú miras fotografías y sobre todo grabados de esa época de la Plaza de Bolívar, sí, era una estructura más bien en madera y eso, o sea, por eso se consumió No, muy pues, rápido. claro. Entonces luego pues contratan a Gaston Lelarge para que entre 1905 y 1907 Mm, cree esta nueva fachada, pues que es así muy cosmopolita, muy parisina, ¿no? Muy, mm, no se siente como en sí. París, oh la la, la la. Ujú. ¿Cómo es? La, ¿cómo es que dicen? La la, señor francés, ¿cómo es que dicen? No sé. Ulala. Ay, Ah, bueno. la, yo digo. Ajá. Ulala.
Ul, ulala. Monsieur. Sí, que dicen como así, no sé. Bueno, el punto es que eso se siente, esa parte, es el lado occidental Es de la muy Plaza bonita. Balear es muy, sí, muy parisina. Ujú, Entonces ahí está lo de Gastón Lelarge. ujú. Y que entonces volviendo al tema de la arquitectura republicana, la sede del Museo del Siglo XIX fue por Sí, mucho tiempo sí, sí. esa casa, que Ajá. hoy es el Ministerio del Interior, si no estoy mal. Y era una casa, o sea, yo tuve la fortuna de visitarlo varias veces. Yo era un peladito, que yo tenía ¿cuántos años? Como 16. Ajá. Como entre los 16 y los 18 yo visité, o sea, te estoy hablando, imagínate, hace 20 años, más de Ajá. 20 años. Yo visité esa casa y eso para mí era un sueño, esa casa, porque la casa recreaba varios espacios a un nivel escenográfico casi de unos temas, digamos, dentro de la curaduría que estableció Aida Martínez Carreño, Mm. luego enriquecida por su segunda directora que era Rosa Emma Arenas Abello, una mujer también de los Santanderes, Ajá. sí, me parece que del norte de Santander, si no estoy Ujú. mal, que digamos sucedió a Aida Martínez en esta empresa museológica que es el Museo del Siglo XIX. Ujú. Ah, que hay que mencionar una tercera institución que existe todavía, porque es una entidad adscrita a la Federación Nacional de Cafeteros, que es el Fondo Cultural Cafetero o Paisaje Cultural Cafetero. Oh. ¿M? Ajá. Entonces ellos todavía existen y ellos tienen pues la titularidad sobre la colección del Museo del Siglo XIX. Ah, son ellos los. Ah, ok. Ujú. Ujú. Entonces era un museo muy bonito porque hacía una serie de escenografías y había unos capítulos, digamos, dentro del guión curatorial, que era el espacio de la moda, entonces era un recuento en ese siglo Mm. de 1830 a 1930, entonces te ponían ahí todos de los, eh, los Vestido. vestidos, en su mayoría indumentaria femenina, Mm. que se conservó muy bien porque pues como Aida Martínez Carreño lo cuenta en un artículo que ella escribió sobre la importancia de estudiar la cultura material para entender la historia Ujú. y la historia de la moda. Además, esto es un saludo especial que le envío yo a nuestro querido sociólogo Eduard Salazar, Ok. un eminente sociólogo que ha trabajado mucho la historia crítica de la moda en Colombia, Uf. que ahorita se está doctorando en una universidad en Estados Unidos, en California. Ya se me escapan todos los detalles, No, pues. pero que con él hablamos mucho, discutimos mucho sobre un libro que es muy importante dentro de la historiografía de la moda en Colombia, que se llama La prisión del vestido, Uy, qué escrito por lindo. Aida Martínez Carreño. Es toda una curiosidad bibliográfica y es muy raro encontrarlo ahora. Es un libro divino. ¿Lo tienes? Sí, claro, Obvio. claro que lo tengo, pero me tomó años encontrarlo. Yo lo tuve que sacar de la Luis Ángel en algún momento y hacerle fotocopias para poderlo leer con calma, porque es un intento en su momento y con las herramientas que tiene Aida Martínez Carreño como historiadora para proponernos unos inicios de la historia de la moda en Colombia. Qué hermoso. ¿Qué era Entonces, cómo? ¿Tú podrías decir un poco, detallar cómo fueron esos inicios? Porque parece divino poder llegar a una imagen, ¿no? Como. claro, pues todo llega, todo coincide, o sea, o vamos hacia pues las descripciones que hacen los cronistas de los trajes de algunas de las sociedades prehispánicas con las que tuvieron contacto, Mm, principalmente las del altiplano, o sea, los muiscas. mm, Que los muiscas pues, digamos, tenían explotaban ciertos productos ujú, como las sal, las esmeraldas, ¿sí? ujú. Que pues intercambiaban con otras sociedades como los guane, establecidos en Santander, que ellos cultivaban algodón. Entonces el algodón que se intercambiaba entre pues de guanes a muiscas, pues los muiscas lo convirtieron en unas prendas muy similares y que van a dar origen a lo que llamamos hoy la ruana, ¿no? Mm, amo. Entre otras, ¿no? Ajá. Sí, que la historia de la ruana pues es una historia absolutamente apasionante que justamente Edward está trabajando en ese tema Sí, se está enfocando y en eso. yo me imagino que, o sea, yo creo que él ya escribió algo, lo que pasa es que
No he tenido el tiempo Hagamos de... eso, hagamos unas sesiones eventualmente de no pequeñas, sino específicas historias sobre distintas. ¿Te Claro, parece? Me parecería sí, muy chévere. hagámoslo, sí, porque pues para eso es mediador podcast, ¿no? ¿Oís? Entonces, pero entonces volviendo, a mí me encanta irme por las ramas porque esta catarsis pública es como... Catarsis pública. Amén, suéltalo. Mi pasión es la catarsis pública. Catarsizarme es mi pasión. Entonces, ay, me encanta que estamos aquí Ay, destruyendo el castellano de una manera muy linda, yo creo de una que manera de una manera muy bella, muy preciosa, estilocha, muy, estilacha. ¿cómo te acuerdas cuál era esta reina de belleza que decía cómo era? El ¿Cómo era? hombre se complementa con el hombre, la mujer con la mujer, del mismo modo en sentido contrario y se Oh. complementan en un sentido muy bello, bla, bla, bla. Ah, Esas frases son oro en paño, como mm, dirían nuestras abuelas, ¿no? El oro en esa expresión, oro en paño. mm. Es oro en paño, como la de un concurso de belleza en Panamá, la de que le ¿La de preguntaron Confucio? Ay, quién no, era Confucio. pero qué tanto uno debería recordar eso. Es que es, ¿por qué no? No, pues, o sea, no porque no, pero ¿Cómo así? Yo pongo aquí mano de jarra, la- la tía, como de la... pues no, no sé. Me parece fuerte, ¿no? Pero es que son momentos. Pero es que son momentos muy taquilleros, mira, eso es un momento taquillero. Momento taquillero. Eso es un momento Momento taquillero. taquillero. Entonces lo del que... Y aquí viene tu momento taquillero, Ajá. patrocinado por Miss Panamá, que es cuando le preguntan cómo es, quién era Confucio, ella dice, buenas noches Panamá. Ajá. Confucio era un chino japonés de los más antiguos que inventó la confusión. Gracias. Entonces no, o sea, esos son momentos taquilleros que hay Momentos que taquilleros. reservar. Hay varios perfiles en Instagram que se No, dedican a hacer pues. esa arqueología No, 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 no. de eso y te lo sacan y uno es como, wow. Wow. Ahí hay un proyecto. Ahí hay una investigación. No, lo que hay es Lo que hay. no, ahora esta es la época dorada de la investigación en todos los sentidos. En todos los sentidos. No, es que. Pero Por entonces todo lado. volviendo a ese tema de la investigación, volvemos al Museo del Siglo XIX. Entonces era un museo Ujú. divino donde te recreaban el espacio del vestuario. Había hay una botica, se llama la Botica de los Pobres. La botica de los Se pobres. llamaba así, o sea, ese era el nombre de la botica. Hacemos aquí una aclaración para nuestras generaciones más jóvenes. Una botica era pues una farmacia Mm, o una droguería, mm, ¿sí? mm. Eh, La botica de los Se pobres. llama la Botica de los Pobres. Esa Botica de los Pobres se la consiguieron por allá de un pueblo del norte de Santander. Le perteneció a un señor de ascendencia alemana que se llamaba Carlos Prinz. Mm, Y el señor era pues un boticario. Y un boticario pues una persona que tenía conocimientos en botánica, en herbología, en química mm, y pues creaba fórmulas para tratar males. Entonces tenía todos los ingredientes en la botica. Entonces esos eran así como unos recipientes de vidrio, de cerámica, que estaban etiquetados, ¿no? ujú, Entonces ahí había de todo. mm. Y pues eso era toda una ciencia porque no, o sea, tocaba hacer bien la fórmula porque sabía cosas que hoy en día son peligrosas. Sí, o sea, había azufre, sí, o sea, cosas Claro. que uno no podía consumir sino No. en ciertas dosis. Claro, claro, claro. Entonces esa botica la compraron o se donó, ya no me acuerdo. Bueno, el punto es Y que la traen al y museo. la traen al museo y la Oh, arman. ay, qué hermoso. Entonces estaba la botica de los pobres, estaba un espacio en donde se hablaba de la historia del abanico, Mm, porque el abanico pues es un accesorio, digamos, mhm, principal. Bueno, su historia le ha pertenecido a ambos géneros, hombres y mujeres, pero digamos que en el siglo XIX fue un accesorio muy de la recreación de la apariencia de la mujer burguesa. mhm.
¿m? Ujú. Entonces había de todo tipo, ¿no? Y unos materiales muy costosos y pues también que pues ponían en peligro a especies animales, ¿no? Entonces, porque se hacían de concha de nácar, se hacían de carey, se hacían con plumas de avestruz, esos eran de los más Ah. costosos y los más vistosos. Mm. Entonces había toda una colección de estos abanicos, había un espacio donde se recreaban pues los ambientes interiores, entonces los salones, el comedor, la sala de música, y Mm. todo eso se disponía de tal manera que uno se podía imaginar cómo vivía esta Qué gente hermoso. pudiente, y Ujú. sobre todo pues como la línea de trabajo del Museo del Siglo XIX, como estaba relacionada con el café, pues sobre todo con esta bonanza que empieza a llegar en el último tercio del siglo XIX, pues con las exportaciones cafeteras, Mm. ¿no? Y que le va a dar como un lustre, esa Claro. palabra es muy divina, un Lustre. lustre al, a estas familias cafeteras que pues empiezan a importar ¿Cómo definirías cositas. lustre? Lustre es brillo, esplendor, Un esplendor. resplandor. Mm. ¿M? Y se dice así, se Así, menciona así, sí. así como, Se pronuncia. como si tu voz se volviera de terciopelo, Terciopelo. aterciopelada, aterciopelados. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Dónde lo Entonces, dejaron? entonces eso, imagínate, bueno, entonces como el museo se tuvo que clausurar porque ya no tuvo Mm, patrocinadores, ujú. pero pero pues no se podía No, extinguir pues. porque pues es que estos objetos representan lo que se llaman los BIC. Y no hablo de los esferos. Hablo de... Ahí puedes poner el efecto. Eso. Así era. Sí, ese era ese tal cual. No, 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 no era que estuviera no, esperando aplausos, no me no, ibas a no, decir no, eso. no, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Ahora el efecto de los aplausos me acuerdas de otra cosa, pero A ya ver. vamos para allá. Ay, ese este no era. No, pues eso me afecta, me acuerda de otra cosa. Bueno. Ahora hablamos de eso. Pero entonces, los BIC son los bienes de interés cultural. Sí. Y eso tiene una protección Mm, legal y ujú. entonces esa colección no se podía disgregar. Entonces ¿Quién ahí entra ahí a proteger eso en ese el caso? Ministerio de El Cultura. Ministerio de Entonces Cultura. el Ministerio de Cultura a través de su unidad administrativa especial que es el Museo Nacional, Ujú. quien fue durante mucho tiempo y es de alguna manera el custodio de estas colecciones, Mm. que ahora se comparte esa custodia con el Instituto Caro y Cuervo. Ah. ¿M? Que pues ha venido trabajando de la mano con el Fondo Cultural Cafetero para en algún O sea, el momento fondo volver, sigue sí, sigue vigente, vigente. para en algún momento resituar y volver a proponer el Museo del Siglo XIX, Ay. pero en la sede Yerbabuena del Instituto Caro y Cuervo. ¿Dónde queda? Queda a las afueras de Bogotá, Oh. queda yendo hacia el norte de la ciudad. Pues sería muy hermoso, ¿no? Sí, claramente, sería muy hermoso poderlo lograr. Y un poco sacar también, porque museos están muy centrados, muy Exacto. Sí, centralizados en porque las... es que el museo más o menos, imagínate, el museo se cerró como en el año, ¿qué fue? ¿En qué año se cerró eso? Como en el 2000, uy, bueno, Sí, el está bien. 2000 algo. Ajá. Para más información pueden buscar un artículo que yo escribí para Credencial Historia sobre Ajá. la historia del Museo del siglo XIX, Mm. Pero con... pues que tiene que ver con la expo también con la que entraste, ¿no? Exacto, Museo entonces... dentro de un museo. Eso, el museo del museo. El Entonces, museo ¿qué del museo. hicimos en el Museo del Museo? Básicamente fue volver a presentar aspectos del Museo del siglo XIX dentro del espacio expositivo del Museo Nacional. Por eso se llamó Hermoso. el Museo del Museo. ¿Pero fotográfico o alcanzaron a tener No, también? pusimos indumentaria, Ah, cuadros y hicimos sí, una puesta en escena tratando de evocar al Museo del siglo XIX. Me acuerdo que recreamos la fachada de la antigua sede. ah, Entonces fue muy bonito, fue una experiencia muy interesante. Yo curé esa exposición con una gran investigadora, artista, además ella de la fotografía, y pues que ha trabajado mucho tiempo estos temas del siglo XIX, ahí pues de la mano de una de las grandes curadoras del Museo Nacional, que fue la maestra Beatriz González, y hablo pues de Ángela Gómez Celi, que ella cuando yo entré al museo fue como mi mentora, o sea,
¿Tú Sí, entraste como investigador? investigador de la ¿Y ella era qué, curaduría de como arte. jefe de curaduría? No, ella era también investigadora de la curaduría de historia, luego pasó a la curaduría de arte Mm, y ahí nos conocimos y ella me enseñó muchísimas cosas y todo lo que sé prácticamente del Museo Nacional, entonces yo siempre mm. manifestaré un amor infinito por Ángela Gómez Un Celi. gran saludo para Ángela. Un gran saludo para Ángela, que pues hace rato no hablamos. Estado un poco perdido el radar de Ángela. Pero bueno, yo soy un poco Ángela así. aparezca, No, no, ¿no? soy yo el que tiene que aparecer. Ah, ya, No, perdón. entonces Samuel se compromete a... aquí públicamente a volver a estar en contacto con Ángela. Entonces con Ángela co-curamos el museo en el museo, Ujú, sacamos indumentaria, todo eso fue muy lindo, hay un catálogo muy lindo, si lo pueden conseguir sobre ese tema y mm, escribimos, invitamos a gente experta para hablar de esos temas. mm. Y entonces Catherine pues fue a la exposición, estuvo en contacto con eso y entonces como yo publiqué estos artículos en ese espacio que se llama academia.edu, entonces ya me escribió por ahí. Entonces me contactó por ahí y empezamos a hablar del tema de la indumentaria del siglo XIX, no sé qué. Entonces, pues ahí fue que yo me fui metiendo. Y entonces me dijo, ay, oye, pues estoy trabajando para Cien Años de Soledad. Ya, Estamos trabajando en esto. ¿Te gustaría trabajar conmigo como investigador pues, de indumentaria? Y yo, claro que sí. Entonces, ese claro. trabajo lo desarrollamos en pandemia, imagínate. Apenas. Entonces fue un trabajo de recogimiento. Afortunadamente yo tenía una biblioteca muy nutrida para empezar a trabajar esos temas. Entonces pues era ver los libros, ver las acuarelas, los grabados, los relatos de viajeros. O sea, eran toda suerte de fuentes escritas, visuales. ¿Quién era el eh, equipo? ¿Solo ustedes dos? no, 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 eso es un montón de Un gente montón. porque también está Pero la otra investigación. investigadora Ajá. que también aportó ahí bastante. Le puedes hacer clic a ese botoncito, perdón. ¿Este? Coges ese bicho, Este, el de arriba. este, Sí, a ver qué pasa. aquí, ahí ¿Y otra vez? Ajá. ¿Otra vez? Ahí. y ahí ya. Para verme más. Para vernos mejor, Para vernos mejor. como el lobo le decía a Caperucita. Sí, sí, sí. Para poder verte mejor. Es. Ujú. Y entonces, Entonces, perdón, la entonces interrupción. ahí, ahí nos encarretamos y empezamos a trabajar y a hablar de temas que la gente, o sea, ahí tengo que decir, yo sé que, o sea, sé que ha habido una gran recepción de la adaptación Mm. audiovisual de Cien ¿Sí? Años de Soledad, sí. Yo me vi solo solo me vi el primer Ha capítulo. habido una muy, muy buena recepción Ujú. y ha habido gente que no la quiere ver y, o que la ha visto y dice que es un bodrio, que es una cosa espantosa y es muy triste porque, claro, la gente solamente se centra en el aspecto de la representación literaria, Sí, pero no se da cuenta de todo el trabajo de 900 personas detrás claro. sobre la dirección de arte, la dirección de fotografía, los guiones y en el caso que me compete la dirección de vestuario, que se Vestuario. hizo con una rigurosidad enorme y por eso yo sí invitaría a la gente a que se quite las gafas de la fidelidad al libro de García Márquez, que eso no le va a quitar la importancia que tiene el libro para las generaciones anteriores y las nuevas, Ujú, ¿sí? ujú, De hecho, la serie ha invitado a gente tanto a reconciliarse con el libro, o sea, a volverlo a leer y ujú, ya lo entiendo mejor, ujú. como a personas que les da curiosidad Claro. por el libro. Entonces van a buscarlo y a leerlo. Sí, pues es una ventana clara para Exactamente, porque pues tenemos también que, conocer la obra. no, y no solo eso, sino que también tenemos que entender que las adaptaciones audiovisuales no son para reemplazar los libros, ¿no? No. Son para proponer un punto de Mm, vista, una una perspectiva, pues. ¿Por qué nos damos perspectiva. tanto palo? Ay, yo no sé, porque es que nos han dado mucho palo, Ah, ¿sabes? mm, Porque a los de Ruana nos han dado mucho palo. eso es cierto. ¿Sí? Sí. Y hoy queda muy visible, o sea, con la pantomima política en la que estamos viviendo, que, que nos da mucho palo. Y entonces ahorita, por eso es que
yo aprovecho para hacer esta catarsis Hágale. acá con el tema político y yo lamento mucho que la gente que uno eligió para que lo representara en el ámbito de 4 años renuncie por ambiciones políticas porque la ley establece que tienen que renunciar Mm, tenían que haber renunciado hasta máximo una fecha en específico de hace semanas para poderse presentar nuevamente, mm. ¿sí? Como candidatos para... Exacto. ¿Y quién renunció o qué? No, pues renuncian, por Ah, ejemplo, el saliente canciller renunció, que mm, estaba haciendo un trabajo, pues, bien, bueno. Gente así, o sea, me refiero a eso, mm, o congresistas como por ejemplo el congresista David Luna del partido de la U, ajá. que renuncian por esas ambiciones, o sea, que no cumple, o Polo Polo Bueno, renunció para esas ambiciones mm, también, o sea, mm. sabiendo que no tienen chance de pasar ni a segunda vuelta, y si renuncian, o sea, es triste, ¿no? Es Sí, triste que eso pase, y que uno ve también que hay gente que se hizo catapultar para enriquecerse, mm, al cabo de 4 años, porque eso sí no nos digamos mentiras, apunta a un salario de 40 millones de pesos mensuales. mensuales y muy poca inversión de ese salario en actividad. O sea, yo hablo en general. Sé Mm, que hay gente que reconduce esos estipendios a hacer buenas cosas, como mm. en todo. Pero la mayoría No, pues se para el bolsillo, enriquece, ¿no? O claro. sea, como, sí, no, o sea, como cierto influencer, ¿no? Que se hizo elegir ahí, ¿no? Y que pues qué trabajo realmente político ha hecho, Mm, mm, ¿no? mm, Bien, pues digo yo, ¿no? O sea que, pues ese es el tema. Entonces, mm. el punto es que nos han dado mucho palo. Nos han dado mucho palo, Y mucho. ahorita nos van a empezar a seducir otra vez, como venga, No, vote por mí, tome aquí su tamalito, tome su lechona el día de la votación, allá está el bus que lo va a llevar a votar, no sé qué. claro. Sí, y pues siempre lo que nos lleva a esos temas es el abstencionismo y ahora lo entiendo con mucha razón, porque es que así pues uno se decepciona. Mm, mm, mm. Y bueno, vamos a Pero ver. ¿dónde está el cambio ahí? O sea, ¿cómo cambia uno eso? Porque es que son prácticas que llevan El, años, que las claro, conocemos pues todos, el cambio está pero es que pues el cambio está en que, uy, difícil. El cambio, pues o sea, uno tiene que votar por lo que uno realmente cree, si es que uno va a votar, mm, ¿sí? mm. Entonces, pues tratar de informarse lo mejor posible. Sí, Es cierto que no hay tiempo para leerse los programas de gobierno de todos los candidatos, eso es verdad, ujú. pero hay gente, hay periodistas, hay analistas, hay influencers que Que le van hacen la contando, tarea a sí, que le uno hacen la tarea. y pues uno tiene que ir mirando eso Ujú, y informarse bien, ¿m? mm, mm. Antes de votar y pues ojalá no vender el voto, ojalá porque es que también, ¿cómo le pides tú eso a alguien que tiene Es necesidades? por la necesidad. ¿No? Por Mm, eso te digo, o sea, es que ahorita viene la mm, seducción y luego se olvidan de uno mm, al, mm. al cabo de 4 años y así. Entonces, bueno, pero pues eso todo eso todo eso para recordar que se hizo un trabajo muy riguroso en términos de la recreación del vestuario de cada uno de los personajes, para darle ese carácter desde el vestuario a los Aurelianos, a los Arcadios, a Pero Úrsula. así por encimita, ¿cómo es una investigación de ese tipo? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo cómo, empieza y cómo hasta dónde? Pues uno empieza ubicando las fuentes como Ujú, buena práctica de historiador, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué son las fuentes? ujú, Las fuentes, como su nombre lo indica, es de donde uno va a beber para poder interpretar el ujú, pasado, ¿sí? ujú, Porque el pasado siempre nos llega en pedacitos, ujú, en fragmentos, ujú. ¿sí? No nos llega completo. Y todo puede ser una fuente. O no todo No puede ser fuente. todo, no todo, o sea, O por sí, lo menos no una fuente todo. confiable. Exacto, entonces uno comienza según su aparataje crítico, sus conceptos, lo que uno quiera manejar, pues uno empieza a pasar por un tamiz Ujú, esas fuentes, ¿no? Entonces, para el caso del vestuario, entonces pues hay un marco temporal, ¿no? Entonces, de 1850 a 1950, para el caso de la serie audiovisual de Cien años de soledad. ujú, Entonces ahí está en ese marco, entonces uno comienza a mirar como
a guiarse por ahí. Ujú. Y entonces empieza a mirar, y entonces uno sabe que existen, por ejemplo, las acuarelas posteriormente grabados de las costumbres no granadinas de Ramón Torres Méndez, entonces, que muestra diferentes eh, aspectos de la población en Bogotá y el altiplano, Ujú. e incluso una partecita del eje cafetero, en donde se ve pues a los trabajadores, a los obreros, a las personas acomodadas en diferentes situaciones, en el mercado, yendo a la iglesia, trayendo los productos para el mercado. Sí, así como desde ese tipo de actividad. Entonces está eso, por ejemplo, están las acuarelas de un ministro plenipotenciario inglés de apellido Mark, que estuvo en el país a finales de la década de 1840, inicios de la década de 1850, y pues en donde pudo estar, que en gran parte está en el Caribe colombiano, también Ajá. viene aquí a Bogotá, entonces va dibujando, va ilustrando en acuarela lo que llamaban en esa época los tipos, ¿no? Los tipos. ¿Qué es lo que iba viendo, pues? Ok. Sí, o sea, los tipos es, o sea, digamos, la diversidad Ujú, ujú, étnica y cultural del país, ujú, ¿sí? mm. Pues trayéndolo a palabras de hoy. Sí. Entonces son los tipos y costumbres, ¿no? Así se Mm. hablaba en esa época, porque todo esto, y en esto pues me permito hablar de un gran intelectual de origen palestino,